Bueno, hay que hacerse una primera pregunta sobre la Constitución de 1978, que es la que tenemos, reformada, y cuando ha sido reformada pocas veces en estos años ha sido para mal. Artículo 135. Hay que hacerse una pregunta, y voy a coger como excusa las declaraciones que recientemente en la SER hizo Cristina Almeida, conocida abogada y política, en el peor sentido de la palabra, y lo digo así claramente, del país. Aunque gran luchadora social, a cada cual lo suyo, sobre todo porque es de mi quinta y tengo que reconocerle que era y es muy combativa. Y unas declaraciones contra Pablo Iglesias diciendo que ¿qué es esto de venir a contar que lo de la Constitución del 78 fue un error? Yo no sé lo que había dicho Pablo Iglesias, pero ella lo que argumentaba era: hicimos lo que pudimos y lo hicimos bien. Es un asunto del pasado, hablemos ya del futuro. Bueno, el problema, la primera pregunta es si es un asunto del pasado, porque claro, sigue vigente. Por lo tanto, las generaciones presentes, las generaciones actuales, las nuevas, tienen una herencia que digo yo que podrán aceptar o no aceptar. Primera cuestión. Segunda cuestión, que ella decía, lo hicimos porque no se podía hacer más. Bueno, esto es una discusión que nos retrotrae a otras discusiones que para mí en este momento no son las más importantes. Si existía o no correlación de fuerzas social y política para hacer otra Constitución. Yo solamente os voy a dar un par de datos. 3 datos. Uno, en el contexto mundial, España tenía que entrar dentro de la Comunidad Económica Europea, de la Alianza Atlántica, y eso requería algunos cambios importantes, al menos de pintura, de chapa y pintura. Había ocurrido la Revolución de Portugal, no querían que ocurriera una cosa parecida, y realmente es difícil pensar que el embajador de los Estados Unidos hubiera aceptado un regreso. Segundo, vivíamos un momento de movilizaciones sociales, movilización obrera a la ofensiva. Es verdad que luego hay grandes movilizaciones sociales, sigue habiendo, pero ya son a la defensiva. Muchos trabajadores y trabajadores que entran en lucha posteriormente lo hacen porque los sindicatos han sido legalizados y porque hay reivindicaciones salariales que conseguir, pero no es ya años después, te hablaré de los pactos de la Moncloa, no es ya el movimiento obrero conquistando libertades, conquistando derechos y conquistando bienestar. Es el movimiento obrero defendiéndose en un momento de crisis brutal, las conversiones, bueno, los más viejos del lugar os podéis acordar. Pero si miramos la correlación de fuerzas salida de las elecciones del 77, que las elecciones del 77 para la derecha eran una consecuencia de la reforma del propio régimen. No se conciben como unas elecciones constituyentes para abrir propiedades, sino elecciones en las que hay una aceptación por parte de la derecha de que necesita reconocer, y además de forma express, porque al Partido Comunista lo reconocen unos días antes, y a los partidos a la izquierda, el Partido Comunista, maoístas, trotskistas o lo que fueran, no nos habían legalizado todavía. Tuvimos que presentarnos vestidos de la Bercerana. Tenemos nombres diferentes. Bueno, a lo que voy. Resulta que el resultado, si uno mira los votos, el conjunto de votos de la izquierda presentes en el Parlamento, de votos, no de, luego hablamos de escaños, que era el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido de Tierno Galván, Partido Socialista Popular o algo así, respecto a la UCD y AP, eran 1 millón de votos más. Eso sí, no en escaños, porque en las elecciones del 70 ya se introduce un sistema electoral que corrige a favor de... Por lo tanto, la correlación de fuerza social y la electoral nos daban que no estaba la partida ya decidida. Bueno, se podía, había todavía tiempo de juego. Yo creo que hay que singularizar, porque ayer el PSOE fue más listo, maniobró mejor, aunque luego se constituyó en el pilar del régimen, pero maniobró mucho mejor.
¿Qué es lo que hizo el PC con todo el prestigio que tenía el PC en la época de Carrillo, que venía de Partido de las Libertades, partido de... Bueno, pues antes de saber que esto era la versión eurocomunista española, antes de saber qué competencias iba a tener el rey, lo primero que hizo fue aceptar al rey y plegar la bandera. Esto son símbolos, sí, son símbolos, pero de una significación política que desarticula también el ánimo interno. Es decir, que los símbolos tienen la importancia que... Sí, pero la tienen. Bueno, quiero decir que hay un tipo que se llama Torcuato Fernández Miranda, que es uno de los franquistas más listos, que diseña, no es que salga al 100%, el plan de tránsito, la hoja de ruta de lo que él llamaba de la ley a la ley. Es decir, de la ley franquista a la ley democrática, para que de forma virtuosa se pasara de la dictadura a la democracia sin ruptura, sin gap. Bien, no voy a leer ahora, lo tengo, algunas declaraciones que él hizo y algunas declaraciones que recoge luego una periodista del momento, pero la idea que él tiene es: anticipémonos, le dice a Suárez, nos debemos de anticipar para señalar los hitos del camino que queremos traspasar, pero las líneas rojas. ¿Cuáles son las líneas rojas que él ya marca? Curiosamente, y que luego se ven perfectamente reflejadas en la Constitución, artículo por artículo. Uno es la inviolabilidad, por así decirlo, de la figura del rey. Es decir, el rey, si votáramos lo que votáramos en el referéndum de la Constitución, el rey estaba. O sea, daba igual. Si hubiera salido que no, el rey habría seguido, porque era el nombrado, el nominado positivo en este caso, ¿no? En el show franquista, cuando habló de atado y bien atado, que nosotros nos reíamos, pensábamos que esto del franquismo de atado y bien atado era una cosa del viejo dictador. Bueno, pues luego ves que no era un problema solo del viejo dictador, era un plan importante de los sectores que veían que se agotaba ya el tiempo del franquismo y que era necesario hacer un ayornamiento, una adecuación a los tiempos, ¿no? Y entonces Torcuato Fernández Miranda, que dice que conocía muy bien la mitología, tenía una cierta cultura en ese terreno, señala, en primer lugar, la primera línea es el rey, la segunda línea es el ejército, la segunda línea es la economía libre de mercado, es decir, la propiedad privada, la tercera línea es el rol del ejército para conservar la unidad indisoluble de España, o sea, es la función constitucional que se le da al ejército, que luego se reviste como defensor del orden constitucional, pero si el orden constitucional habla de una nación única, indivisible, con un planteamiento muy esencialista, por otro lado, muy ahistórico, pero bueno, ahí está, muy ideológico. Y luego una cosa curiosa, ya lo plantea Torcuato, que es la escuela privada en manos de la Iglesia. O sea, los intereses de la Iglesia en el terreno de la educación. ¿Qué? No está. Bueno, en definitiva, pues yo pienso que este hombre, que sabía muy bien, conocía muy bien la mitología, hizo una cosa muy inteligente, y es proponer también que la arquitectura jurídica de la ley a la ley, la nueva ley, la ley postfranquista, por así decirlo, la ley democrática, porque nosotros conseguimos las libertades, evidentemente. Lo que no conseguimos es todo lo que podíamos probablemente haber conseguido, o al menos no conseguimos, eso sí, a lo que teníamos derecho. Pero, de la ley a la ley, una cosa que le interesaba mucho es que la ley contuviera en su interior, y de esto las compañeras imagino que hablarán, no me voy a extender, los mecanismos para evitar que fuera fácilmente modificable. Esto es muy importante. De ahí la metáfora de lo del nudo gordiano, es decir, en la historia de que Alejandro el Magno corta el nudo que ataba el yunque al buey o al cargo, a lo que fuera, no me acuerdo ya.
claro, el problema es que no podía desatar porque el nudo estaba dentro de la cuerda. O sea, el quid del nudo estaba dentro de la cuerda. Bueno, eso es una metáfora que este hombre parece que tenía en la cabeza y que la aplicó bien. Bueno, segunda cuestión que quiero plantear rápidamente es que el marco jurídico constitucional expresa correlaciones de fuerza, sí, pero también expresa la disposición de los agentes políticos para ganar más o menos. Es decir, que es un tablero que se construye, que no está construido. Pero además la Constitución es verdad que no impide las revoluciones. Pero lo que está claro es que una vez uno tiene un marco constitucional, ahorma las mentes porque ahorma las posibilidades de acción política. O sea, encorseta, en definitiva. Por eso las constituciones, en general, son ¿cómo se llama? Artefactos importantes en la vida política. No hay que despreciarlas en absoluto. No hay que caer en posiciones, digamos, que ignoren. Pues bien, yo creo que la Constitución lo que viene es a consagrar esa arquitectura del régimen del 78, se evitó un proceso constituyente, se marcaron estas líneas rojas que os he dicho, hubo un secretismo enorme por parte de los componentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas y de la ponencia, de manera que realmente no hubo debate digno de tal nombre público, porque lo que se hizo fue, en un momento dado, escenificar ya enmiendas, digamos, dentro de un gran acuerdo que sí que se había dado. ¿Ese acuerdo era el que quería la derecha? Bueno, no, hubo modificaciones, la izquierda modificó cosas. Ahora, lo sustantivo, esas 4 o 5 líneas rojas, ahí ganó la derecha. Y bueno, tengo aquí los artículos, pero esto da igual, de lo que os he dicho. Julio Anguita. Bueno, pues Julio Anguita, curiosamente, ella cuando ya se hace mayor, pues plantea una reflexión interesante. Y digo cuando era de mayor porque cuando estaba en activo quizás desaprovechó la ocasión. No solamente la desaprovechó, sino que de alguna manera se acomodó al orden constitucional. Bien. No fue un impugnador en ese momento del orden constitucional de manera suficiente. Julio Anguita dice, hay momentos políticos en los que realmente nos encontramos en situaciones en los que no cabe más que la ruptura. Me habría gustado oír eso unos años antes. Bien, está bien que lo diga, ¿no? La frase es muy buena y además en un artículo que estoy pensando, le he contado a Cristina, pienso citarlo como referencia de autoridad. ¿Cuáles son, que quizás se trate luego, algunas de las cosas que nos tratan? Las condiciones para la reforma de la Constitución marcan una cantidad de votos en 2/3 en el Parlamento, 2/3 en el Senado, pero es que además, para luego revalidarla, tiene que haber una disolución de Cortes, un nuevo Parlamento que revalida. Es una cosa que es realmente un laberinto cambiarlo. Y termino con una cosa que sí que me interesa mucho, ya me he extendido demasiado, no, así bien. Estoy en tiempo, que es el artículo 28, bueno, en el preámbulo de la declaración de la Constitución francesa de 1793, dice, y me gusta mucho porque tiene mucho que ver con lo que yo creo que son la lógica con la que tenemos que movernos en este momento, dice, en 1793, un pueblo tiene siempre el derecho de revisar y reformar y cambiar su Constitución. Y una idea que me es muy grata y que ya la he enunciado. Una generación no puede sujetar a sus leyes a las generaciones futuras. Hace unos años hice un cálculo, mirando la población española, las edades y algo puse en viento sur. Y resulta que de la población viva actual con derecho a voto es una minoría muy pequeña la que está viva, que participó, bueno, que tuvo oportunidad de participar en la votación de la Constitución, pero a su vez, si uno le aplica el porcentaje
de participación real, los votos sí, no, abstención, pues al final resulta que estamos gobernados por un texto que prácticamente ya nadie ha votado. Pues bien, yo creo que la tarea va por ahí, yo creo que es un melón difícil de abrir, yo diría que es un melón que dentro tiene un enorme hueso, que vamos a ver qué es lo que hacemos y que es una desgracia que el impulso de las fuerzas del cambio ya no tenga la lógica de a por ellos. Bueno, esto es lo que os quería comentar. Bueno, bien. Buenos días, según yo ya se ha dicho, voy a analizar todas estas cuestiones de una perspectiva puramente jurídica. Bueno, quería empezar por dar las gracias por la invitación, por permitirme compartir mesa con dos eminencias como Cristina Monge y Manolo Garí. Así es. Y bueno, y sobre todo para tratar este tema que me parece que es fundamental y de gran interés, 40 años de Constitución. Y como decía, yo voy a analizarlo desde una perspectiva puramente jurídica para defender la tesis obvia de que esta Constitución es una trampa en sí misma. Una trampa, ahora voy a tratar de explicar por qué, porque entre otras cosas sus postulados más interesantes, como podrían ser el artículo 128 de la Constitución, que viene a decir que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, estará al servicio del interés general, o el artículo 131, que habla de la posibilidad de la planificación de la economía por parte del Estado para una mejor redistribución de la renta y de la riqueza, o bien no se cumplen, no se aplican, o otras cuestiones como son los derechos fundamentales se han vaciado de contenido a través de su desarrollo por leyes orgánicas o directamente se han venido vulnerando durante todos estos 40 años. Por lo tanto, nos encontramos que tras la apariencia de una Constitución democrática fruto del liberalismo constitucional, lo que vemos es que no permite una democracia plena, que consolida el capitalismo posfranquista, en la que la máxima de que todos los poderes emanan del pueblo deviene una entelequia, empezando por la propia monarquía que nadie ha elegido y que ha quedado, como ya se ha dicho, atada y bien atada, como luego explicaré después. La Constitución es la Carta Magna, la norma de todas las normas y además de blindar este régimen del 78, nos sirve, como hemos podido comprobar con todo el problema de Cataluña y con todos los problemas sociales y económicos, ¿no? Contribuye a resolver esta crisis económica, social, política y territorial que vivimos. A lo que hay que sumar además que pese a que el 70% del censo actual no la hayamos votado, los propios mecanismos que la Constitución establece para su reforma la convierten prácticamente en una Constitución rígida e imposible de reformar. El artículo primero de la Constitución empieza por decir que España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pues bien, ¿cómo podemos decir que existe un Estado social si no se garantizan los derechos fundamentales, las libertades públicas, o al menos no plenamente, ni los derechos sociales, los que son los principios rectores de la política social y económica, que conviene distinguir y que luego especificaré? ¿Cómo se puede hablar de un Estado democrático cuando apenas existen mecanismos de contrapoder ciudadano para el control de esas instituciones? ¿Y cómo se puede hablar de un Estado de Derecho cuando tampoco existe una verdadera separación de poderes? Esto es a lo que me voy a ir refiriendo y, por lo tanto, empezando por el Estado social de Derecho, cabría decir que si el nivel democrático de un país se mide por cómo los poderes públicos garantizan esos derechos fundamentales y libertades públicas, vemos cómo estos derechos son reiteradamente vulnerados, más aún como consecuencia de la entrada en vigor del artículo 135, que antepone el pago de la deuda a otras necesidades sociales. Como decía antes, es muy importante distinguir, que algunos lo sabréis seguramente y algunas, pero a veces existe una gran confusión entre lo que son esos derechos fundamentales y otros derechos constitucionales regulados bajo el epígrafe de los derechos y deberes de los ciudadanos y los que son los principios rectores de la política social y económica. Es importante distinguirlos porque los derechos fundamentales tienen una especial protección a lo largo de todo el ordenamiento jurídico, se han de desarrollar por ley orgánica, que en todo caso habrá de respetar su contenido esencial, que nos expliquen cómo se respeta ese contenido esencial a través de una ley orgánica como la ley Mordaza en lo que al derecho de reunión y manifestación se refiere, y además se
se prevén mecanismos para su reivindicación ante el Estado. El Estado tiene el deber de exigirlos y existe un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales para hacerlos valer. Mientras que el resto de derechos constitucionales o derechos y deberes de los ciudadanos y estos principios rectores de la política social y económica son, según dice la propia Constitución, informarán la legislación positiva y la actuación de los poderes públicos, pero no obliga. ¿Y cuáles son estos derechos fundamentales? Pues son los previstos en la sección primera del capítulo segundo del título primero, que comprende los artículos 15 a 29. Los voy a citar muy rápidamente porque no da tiempo a profundizar sobre ellos, pero así cada cual puede ir reflexionando de en qué medida no se cumplen. El artículo 15 es el derecho a la vida, la integridad física y moral. ¿Qué pasa con todo el feminicidio, como si las políticas sociales y económicas no afectaran a la violencia machista? ¿Qué pasa con el artículo 16, la libertad ideológica, cuando no se garantizan unos medios de comunicación libres, que no estén al servicio del poder económico? ¿Qué pasa con la libertad de culto? También contemplan ese artículo 16 con el concordato al que antes hacía referencia y cómo impone el control ideológico de la educación. El artículo 17, el derecho a la libertad. El artículo 18, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio. ¿A qué me quiero detener? Si el allanamiento de morada es un delito, ¿por qué no es un delito también expulsar, como se ha expulsado y desahuciar a familias enteras de su morada? Bueno, el artículo 19, el derecho a la libertad de circulación y de residencia. El artículo 20, la libertad de expresión, la libre creación artística y científica. El artículo 21, el derecho de reunión y manifestación. El artículo 22, el derecho de asociación. El artículo 23, la participación en la vida pública directamente a través de sus representantes. El artículo 24, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Que les pregunten a los jóvenes de Altsasu encarcelados en qué medida se ha garantizado este derecho. El artículo 25, que hace referencia al principio de legalidad, que nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que al momento de producirse no sean constitutivos de delito o falta. Ahí se ha alimentado el delito de rebelión para encarcelar al gobierno de Cataluña. El artículo 28, la libertad sindical y el derecho de huelga. Llama la atención que el derecho de huelga haya sido precisamente el único derecho fundamental que no haya sido objeto de desarrollo durante toda la época de la democracia, que todavía hoy se sigue rigiendo por un Real Decreto del año 77, preconstitucional, que ha tenido que ser interpretado por el Tribunal Constitucional en el año 81, y como consecuencia de ello vemos que cada vez que se convoca una huelga se desvirtúa esta herramienta de presión de la clase trabajadora respecto a la patronal, imponiendo servicios mínimos abusivos o saliéndole a la empresa más barato pagar las sanciones correspondientes a la sustitución ilegal de huelguistas que el respetar el derecho de huelga. Y por último, el artículo 29, que hace referencia al derecho de petición. En base a todo esto, ¿el derecho de protección a la salud creéis que sería un derecho fundamental? ¿No? Pues no lo es. No es un derecho fundamental. Se habla del derecho a la vida, la integridad física y moral como derecho fundamental, pero no en cambio de la protección de la salud, cuando no puede concebirse esa protección sin que esto se garantice, sin una sanidad pública, universal y de calidad. Por lo tanto, resulta una incongruencia. Pero es que tampoco son exigibles frente al Estado, y es a lo que me refería antes, para distinguir unos derechos de otros, los fundamentales de los derechos constitucionales y de estos principios rectores, como son el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, el acceso a la cultura, el derecho a una vivienda, el derecho a trabajo, el derecho a un régimen público de seguridad social que garantice unas pensiones dignas o una prestación social por desempleo. Como ya he dicho, estos derechos no son exigibles frente al Estado y sencillamente informan la legislación positiva y la actuación de los poderes públicos, es decir, quedan en papel mojado. Por todo esto decimos que no puede hablarse de un verdadero Estado social de derecho. Y además aquí también quiero hacer referencia, porque está en consonancia con el artículo 135, de qué es lo que habría que hacer para que estos derechos o principios rectores de la política social y económica se consideraran o se blindaran constitucionalmente y fueran exigibles también como los derechos fundamentales. Pues requeriría de un procedimiento que está blindado, y lo que hace es precisamente blindar la imposibilidad de que estos derechos se garanticen. ¿Por qué? Porque todo aquello que afecta a los derechos fundamentales, al título de la corona o a la revisión total de la Constitución, como ya ha apuntado antes Manolo,
requeriría, en primer lugar, de que ambas cámaras aprobaran la reforma por mayoría de 2/3, que se disolvieran las Cortes Generales, que las nuevas Cortes ratificaran el nuevo texto constitucional por 2/3 y que se llevara a cabo un referéndum ciudadano. ¿Cómo va a poder llevarse a cabo esta vía? ¿Cómo se puede abrir este cauce extraordinario con un sistema DON que, como ya sabéis, distorsiona los resultados, impide el pluralismo político, en el sentido de que, ya lo vemos en el Senado, con el 33% de los votos, el partido mayoritario, Partido Popular, ocupa el 67% de los escaños, y además el Senado dispone de la capacidad de veto de cualquier iniciativa de reforma que se impulsara desde el Congreso. Y en este sentido, pues harían falta 274 escaños de 350 en el Congreso y 178 de 266 en el Senado. Por lo tanto, le viene una condición imposible, no solo para poder blindar estos derechos sociales, sino también para poder posibilitar cualquier otro derecho, como podría ser esta reivindicación que existe ahora en Cataluña, el derecho de autodeterminación de los pueblos. En este sentido, y puesto que afecta directamente a la efectividad de los derechos fundamentales en el artículo 135, debería haberse empleado este cauce extraordinario en lugar del cauce ordinario que se empleó, donde con agosticidad y alegría el Partido Popular y el Partido Socialista, con mayoría de 3/5, hicieron esta reforma de la noche a la mañana y aquí no pasa nada. Según la propia Constitución, en tal caso, hubiera cabido exigir dentro de los 15 días siguientes un referéndum popular siempre que se hubiera instado a petición de una 10ª parte del Congreso o del Senado, pero obviamente la tercera fuerza política en aquel momento no disponía de esta 10ª parte de representación. En este sentido, también quiero apuntar que el artículo 135 se ubica en el título 7º sobre Economía y Hacienda. Por lo tanto, tiene el mismo rango que el artículo 128, al que antes he aludido, que hace referencia a que toda la riqueza del país está al servicio del interés general, o la posibilidad de la planificación de la economía, y sin embargo se le está dando prácticamente el rango de derecho fundamental, pero en este caso de los acreedores, de las entidades financieras, para el cobro de su deuda por encima de los intereses de la ciudadanía y por encima de la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos fundamentales. Es, por lo tanto, un fraude constitucional y una auténtica... Yo me aventuraría a decir que dicha reforma se hizo de forma inconstitucional, pero como nadie lo reclamó como tal, pues bueno. En cuanto al Estado democrático de derecho, tenemos una monarquía parlamentaria donde el artículo 24, como ya hemos dicho, viene a establecer como derecho fundamental la participación en la vida pública directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal cada 4 años. Esta es toda nuestra participación en democracia, votar cada 4 años a unos partidos políticos que, según el artículo 6 de la Constitución, son el único cauce de expresión de la soberanía popular, unos partidos políticos que no garantizan una democracia radical a nivel interno que conlleve que no exista un distanciamiento o alejamiento de las direcciones de los aparatos que terminan por incumplir sus propios programas electorales con los que se presentan, caer en el posibilismo y en el gobernismo, del que algunos conocemos bastante, en la propia institución, renunciando y rebajando esos objetivos programáticos. No existe ningún tipo de consecuencia para revocar a tales cargos por incumplimiento de esos compromisos, y que además, como ya he dicho, el sistema DON distorsiona esa representatividad democrática y el pluralismo político que supuestamente la Constitución invoca como valor superior en el ordenamiento jurídico. Los mecanismos directos de participación que se ofrecen para la ciudadanía son limitadísimos y sin apenas efectividad. Son las iniciativas legislativas populares para las cuales se requiere de 500.000 firmas, el 5% del censo cuando se trata de leyes autonómicas, que además no obliga a las cámaras legislativas no ya a aprobarlas, ni siquiera a debatirlas. Y, qué curioso, la propia Constitución establece que está vetada la posibilidad de estas iniciativas legislativas populares para las materias que afecten a ley orgánica, es decir, las materias más importantes, como son los derechos
derechos fundamentales, las leyes tributarias y fiscales, que curioso no vaya a ser que a la gente le dé por exigir una fiscalidad más justa, y a cuestiones de carácter internacional o a prerrogativa de gracia. El derecho de petición es también un derecho fundamental. A través de las comisiones de peticiones de las distintas asambleas legislativas cabe invocar este derecho, pero yo, que estoy presidiendo la comisión de peticiones del Parlamento Foral, ya os puedo anticipar que no sirven absolutamente para nada. Y por último, el referéndum. El artículo 92 de la Constitución prevé la posibilidad de que en cuestiones de interés general se pueda convocar un referéndum. Es el rey quien lo convoca a petición del presidente previa autorización del Congreso, y sin embargo es un referéndum que es meramente consultivo, no vinculante, y que por lo tanto, como ya he dicho, está tutelado por el Gobierno, que es quien tiene que asumir o proponer esos referéndums. Debería más bien la Constitución blindar una serie de supuestos en los que fuera preceptiva esta consulta a la ciudadanía. Como ya he dicho, no existen mecanismos de contrapoder ciudadano, de contrapeso, y por lo tanto nos encontramos con que el Estado democrático de derecho también es débil. En cuanto al Estado de Derecho y la separación de poderes y el control entre los poderes en los que éste se sustenta, vemos cómo el Poder Legislativo tiene una capacidad de incidencia, y esto es algo que yo desde la institución me ha sorprendido, bastante limitada. Las mociones, las proposiciones no legislativas no son vinculantes para el Ejecutivo, y las leyes, bueno, pues tenemos leyes perfectas, o lex perfecta que se llama, que son las que prevén en sí mismas consecuencias para el caso de su incumplimiento, pero la mayoría de ellas son leyes puramente declarativas, que cuando además no se las dota de partidas presupuestarias o económicas, se convierten, como digo, también en leyes que terminan por incumplirse. Es el Poder Ejecutivo a quien corresponde además presentar ese proyecto de ley donde se va a implementar esa legislación, y como vemos, pues queda por lo tanto al arbitrio de ese Poder Ejecutivo. Pero ¿qué pasa además con el Poder Judicial? Vemos cómo los mecanismos de elección que la Constitución establece para el Poder Judicial también hace que éste se convierta en una especie de brazo político del Poder Ejecutivo, de los dos grandes partidos reflejados en el Congreso y en el Senado, porque el caso flagrante es el del Tribunal Constitucional, que es el responsable de interpretar esta Constitución y sus supuestas vulneraciones, que de sus 12 miembros, 4 son elegidos por el Congreso, 4 por el Senado y 4 por un Consejo General del Poder Judicial, que al mismo tiempo también ha sido elegido por ciertas mayorías de 3/5 del Congreso y del Senado. Por lo tanto, son un reflejo de la sensibilidad política de los dos grandes partidos, que, como hemos visto también en las cuestiones fundamentales, vienen a representar lo mismo. Un Tribunal Constitucional, además, que se permite el lujo de suspender las leyes autonómicas, reflejando una clara injerencia en lo que es la soberanía popular de los territorios, y que también ya hemos visto cómo en su día anuló el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que luego ha degenerado en todas las consecuencias que hemos visto después. Por lo tanto, 12 miembros, 12 personas se ponen por encima de lo que es las asambleas legislativas de una supuesta democracia representativa. ¿Y qué pasa con el Ministerio Fiscal, que es el encargado además de promover la legalidad, la defensa de los derechos fundamentales y del interés público? Pues que, a diferencia del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal se rige por el principio de jerarquía, se siguen las directrices del Fiscal General del Estado, que al mismo tiempo es directamente designado por el Gobierno. Por lo tanto, creo que no es nada aventurado concluir que no existe un verdadero Estado social y democrático de derecho, que efectivamente está todo atado y bien atado, y que si efectivamente la soberanía reside en el pueblo, como ya había dicho Manolo Gari, el poder constituyente es el derecho que tiene toda la ciudadanía en cualquier momento exigir la revisión y el repensar cómo queremos organizarnos, cómo queremos establecer un nuevo orden político, social y económico, y se tiene derecho para hacerlo en cualquier momento, y tienen que ser los poderes constituidos quienes acaten esa voluntad del poder constituyente, y no al revés, que es lo que vemos con esta Constitución. Y ante esto debemos seguir instando a esos procesos constituyentes
procesos constituyentes que necesariamente van a tener que superar los cauces que la actual Constitución establece, pero es que resulta que la propia Constitución también refleja esta posibilidad de forma muy implícita, pero así se establece en el artículo 10 de la Constitución, que establece que el principio de dignidad de las personas, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad son el fundamento del orden político y de la paz social, lo que a sensu contrario significa que si los poderes públicos no garantizan esos derechos fundamentales que permitan la dignidad de las personas, ese pacto social, ese contrato que representa que la ciudadanía tenga el deber de acatar esas leyes, si no se cumple con esta parte del contrato, no tiene por qué respetarse esa legalidad para no estar, como diría Locke, respaldando ni amparando un Estado tiránico, y no puede haber paz social que valga. Así que aquí lo dejo, seguir insistiendo en seguir impulsando esos procesos constituyentes que pongan en el centro de todo y sobre todo desde abajo, para que no vuelva a suceder como la transición, esas traiciones de esas élites políticas, económicas y patriarcales que impidieron, como hemos visto, una democracia plena, y para poder transitar hacia ella, seguir exigiendo una nueva Constitución que garantice la res pública, la república y sobre todo una Constitución feminista que defienda la justicia social y sobre todo que ponga en el centro de todo la vida y que también pues una vida digna para todas las personas. Bien. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Yo lo primero que querría hacer es agradecer la invitación por estar aquí. Bueno, por dos cosas. Primero, por estar aquí hoy con vosotras y con vosotros. Y segundo, también agradecer muy especialmente a Manolo, no solamente que me haya invitado a estar aquí, sino también todo lo que él ha aportado y todo lo que él me ha ayudado a trabajar en los temas que hoy quiero compartir con vosotras y con vosotros. Yo creo que conversaciones, comidas, vinos y cañas, que no voy a decir más, me quedo allí, ¿vale? No voy a desvelar más secretos, pero que han sido fundamentales en un proceso, en definitiva, en un proceso de creación del discurso, en un proceso de aprendizaje y en un proceso de ir analizando en directo cosas que iban pasando cuando de repente un día, yo vivo en Zaragoza, como decía, y un día llego y le llamo y le digo: «Ey, que en la Plaza del Pilar se están llenando de tiendas de campaña, ¿esto qué es? ¿Esto es nuestro o no es nuestro?», ¿no? Primera pregunta. No lo tengo claro, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Pues no sé, tengo dudas, pero ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿No? Bueno, pues a partir de ahí, la verdad es que yo creo que las aportaciones a través de conversaciones, a través de cuestionamientos, de preguntas, de acuerdos y de desacuerdos, de las dos cosas, han sido fundamentales para que el discurso, para que la manera de entender este periodo histórico, de alguna manera la hayamos podido ir construyendo, ¿no? Por lo tanto, gracias, amigo, ¿vale? Y no solamente eso, sino que te estaba escuchando al principio cuando hablabas y se me ocurría alguna maldad que proponerte después, entonces en esa misma línea, ¿no? Entonces ya iremos hablando. Me ha gustado mucho, Laura, dónde has dejado tu conversación, dónde has dejado tu exposición, porque yo creo que en estos momentos es justo donde nos encontramos. Y mi intervención hoy aquí, sobre todo, lo que quiere ser es provocadora. Decíamos que esto es un taller, esto no es una conferencia, esto es un taller, y nos encantaría a los tres que trabajáramos todas y todos, en ese sentido. Partimos de una base, ¿no? Y es que, bueno, yo parto de una base que os comparto para ver cómo vamos evolucionando entre el conjunto, ¿no? La base es que es obvio que hemos vivido un proceso destituyente que parecía que iba a dar lugar a un proceso constituyente, pero que la interrogante se ha quedado ahí. ¿Estamos realmente en un proceso constituyente? ¿Nos hemos quedado a medias? ¿Lo hemos llevado adelante? Si realmente ese proceso constituyente está en marcha y se está gestionando ahora y se está echando a andar ahora, ¿qué hace falta para un proceso constituyente? ¿Basta con reformar la Constitución? ¿Con eso nos conformamos? ¿La Constitución y la ley electoral ya está? No, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, me ha resultado sugerente, porque no lo habíamos hablado, esas tres preguntas que Manolo se hacía al principio, cuando hablaba de la transición que da lugar a la Constitución de 78, que él decía, primero, la alusión a esa cita de Cristina Almeida, y no la conocía, que decía: hicimos lo que pudimos y lo hicimos bien. Estamos haciendo lo que podemos, lo estamos haciendo bien ahora. Segundo, él decía,
¿en aquel momento había correlación de fuerzas para hacerlo mejor? Esta pregunta hoy es fundamental. Más que nada porque estamos en un proceso constituyente, ¿con qué correlación de fuerzas vamos a ese proceso constituyente? Tercera cuestión que decía él, ¿cuál era el contexto internacional? En aquel momento España tenía que entrar en la entonces Comunidad Europea sí o sí. ¿Y hoy el contexto internacional cuál es? ¿Es el de hace 40 años? No. Es mucho más perverso, es mucho más complejo de analizar. En fin, tiene sus especificidades que tenemos que tenerlas en cuenta también, ¿no? Y cuarto, decía él, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué hubiera tenido que pasar para que ese proceso hubiera sido constituyente de verdad? Bueno, pues yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. ¿Qué tiene que pasar para que ahora, este momento histórico, lo convirtamos en un momento constituyente de verdad? La sugerencia que os queríamos hacer es que, tras compartir algunas líneas o algunas ideas provocadoras, fuéramos de alguna forma identificando entre todas y entre todos cuáles son esos elementos fundamentales que tienen que ponerse encima de la mesa para que estemos hablando realmente de un proceso constituyente. Habrá cuestiones de carácter jurídico, lo de la Constitución es importantísimo y no le quiero importancia, ni mucho menos, pero no puede ser lo único. Incluso diría, a lo mejor tiene que ser el final, la punta del iceberg. Igual tiene que ser la plasmación de todo lo que haya habido debajo de trabajo previo, ¿no? Eso es un poco el marco en el que nos gustaría trabajar. Yo os lanzo de alguna forma y comparto con vosotras y con vosotros, por supuesto, sujeto al debate y sujeto a todo lo que haga falta, cuál es la lectura que yo hago de este momento histórico que parte del 15M. Yo hago de que parte del 15M porque dediqué mi tesis doctoral a estudiar ese fenómeno y por lo tanto mi visión siempre tiene la de formación, ¿no? Que para mí parece que todo empieza en ese momento, bueno, pues ya sé que no, pero mi foco se centra mucho ahí, ¿no? Yo creo que al final la conclusión a la que yo llegué fue que el 15M lo que hace es evidenciar la ruptura del pacto social de la transición del 78. Justamente es eso lo que se ha roto y eso es lo que hace que las plazas y las calles se llenen de gente gritando no nos representa, entre otras muchas cosas. ¿Por qué se rompe? Voy a hacer un ejercicio de simplificación, obviamente, pero se rompe básicamente por dos cosas. Primero, por una crisis económica que pone en evidencia los déficits del sistema y segundo, por una política institucional que muestra a las claras su incapacidad para resolverlo o su incapacidad para resolverlo para el común de los mortales, sino más bien su capacidad para resolverlo preservando unos intereses que han dado lugar a que hoy, que muchos hablan del final de la crisis, ese final de la crisis lo que es simple y llanamente un incremento de las desigualdades sociales como no se habían visto en este país hacía muchísimas décadas. Por lo tanto, el 15M lo que hace es evidenciar que ese pacto social que da lugar a la transición y a la Constitución del 78 de repente salta por los aires. Y cuando salta por los aires, lo que hace es impugnar a todo eso que suena a establishment. Y ojo, porque aquí hay cosas que igual duelen. Porque suena establishment, lógicamente, eso que se llama la clase política. Los que ocupan los parlamentos y los que ocupan los... Vale. Suena establishment, obviamente, las organizaciones empresariales, el IBEX 35, la COE, los conocemos perfectamente. Suena establishment gran parte de los medios de comunicación, que hasta ese momento eran, si no los únicos, casi los únicos, ¿no? Entonces, todas las cúpulas, ¿no?, de esos medios de comunicación en cuanto a grupos, en cuanto a políticas, en cuanto a formas de ser. Pero ojo, porque también son establishment todas las direcciones sindicales, os recuerdo las peleas de 15M con los sindicatos, y también son establishment todas las direcciones de las grandes organizaciones sociales. Las ONGs no son movimientos sociales y a partir del 15M empiezan a tener una pérdida de credibilidad y de legitimidad tremenda. Entonces, ojo, porque cuando decimos que es una impugnación al sistema, igual resulta que el sistema en esa impugnación es mucho más grande de lo que a primera vista parecía. Lo digo porque supongo que aquí pues, estaremos compañeros de sindicatos, de movimientos sociales, de ONGs, y que probablemente también hemos tenido que hacernos estas preguntas, ¿no? El 15M también nos interpelaba a nosotros, también nos impugnaba a nosotros. Yo creo que es un ejercicio sano. Hay compañeros que ven esto y lo están empezando a identificar, bueno, lo identificaron en su momento como una crisis de las élites, ¿no? O sea, hay una impugnación al sistema de la transición que viene sobre todo fortalecido porque hay una crisis de las élites políticas, sociales, culturales, económicas, ya no son capaces de dar respuesta, se encuentran cuestionadas y pierden legitimidad. Y de hecho, los compañeros que lo teorizan así, que lo ven así, lo que están planteando es que en estos momentos lo que hay es una renovación de las élites. Entonces, ahí es donde me quería yo centrar. Lo que está claro es que a partir de ese 15M o a partir de todo lo que supone ese movimiento,
aparecen, ya sabéis que cuando se estudian los movimientos sociales se diferencia entre resultados e impactos, ¿no? O sea, un movimiento social, ¿cuál es un resultado concreto? Pues que la plataforma de afectados por la hipoteca consigue cambiar la legislación hipotecaria, por ejemplo. Eso es un resultado concreto, ¿no? Y luego hay impactos, es decir, cosas en las que los movimientos sociales impactan, que a lo mejor no tienen una relación unívoca causa-efecto directa, pero que sí que tienen influencia y que tienen impacto. Por tanto, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En otro ejercicio de simplificación también, 4 ámbitos en los que ese 15M impactó de forma clara. Primero, en la política institucional, bueno, básicamente con la emergencia de nuevos actores, pero primero, en la política institucional, echando por tierra el sistema de partidos que había surgido de la transición. Allá emerge Podemos, aparece Ciudadanos como un partido de ámbito español, que estaba previamente solamente en Cataluña, y de alguna manera recogen, entre los dos recogen un sentir por la izquierda y por la derecha, por cierto. ¿Os acordáis que hace unos años decíamos que eso de la izquierda y la derecha no era cierto, ¿no? Que había transversalidad? Bueno, si queréis lo discutimos en el debate. Pero aparece Podemos por la izquierda, aparece Ciudadanos por la derecha, recogiendo esa impugnación al sistema, cada uno a su manera, cada uno desde su ámbito, ¿no? Aparecen nuevos actores también en los medios de comunicación. Obviamente muy relacionado con toda la emergencia de las tecnologías de la información, de la comunicación, de las TIC y todo eso, ¿no? Ya sabéis que el 15M fue la revolución del hashtag, de Twitter y todas estas cosas que se decían. Bueno, en esos nuevos medios de comunicación, tenemos aquí además al que fue director de Público en su momento, en esos nuevos medios aparecen nuevos qués y nuevos cómo. O sea, nuevas formas, nuevos medios, nuevos discursos, nuevas narrativas, nuevas tecnologías, que también creo, si acaso después en el debate nos lo comentas tú, que están en un momento de que parece que la prueba de fuego de la viabilidad está superada, pero que no saben muy bien hasta dónde o hasta cómo. Parece que han hecho de la precariedad ya su forma de vida algunos de esos medios, entonces hasta qué punto eso está condicionando, pero lo cierto es que aparecen también nuevos actores en el mundo de la comunicación. Por cierto, medios de comunicación que ahora mismo nos da toda la sensación que llevan toda la vida, llevan 4 años o 5, ¿no? Pero es que todo esto va muy rápido. Desde el punto de vista económico y empresarial, hay un movimiento importante de eclosión. No digo yo que sea una causa-efecto directa, pero hay un momento importante de eclosión de nuevas formas económicas y de nuevas formas empresariales que se empiezan a ensayar. Y como todos los momentos de transición, son momentos también de confusión. Yo recuerdo que hace no muchos años, 4 o 5 años, menos probablemente, bajo el título de economía colaborativa, y se incluían cosas que ahora mismo directamente metemos en explotación. Y sin embargo, bajo ese mismo rótulo, también se han incluido otro tipo de iniciativas empresariales, iniciativas económicas de carácter más cooperativista, de economía social, que podemos seguir defendiendo como una economía interesante, de alguna forma. Por lo tanto, hay también allí una emergencia de nuevos actores y de nuevas formas. Insisto, como en todos los momentos de transición, con confusión inicial, ¿no? Tenemos una confusión, pero yo creo que tenemos que permitirnosla. No pasa nada por equivocarse y después ir analizando y viendo cómo va la marcha de las cosas, ¿no? Y nuevos actores también en el ámbito de los movimientos sociales. Y aquí a lo mejor vuelve a doler algo, ¿no? Si os dais cuenta, los movimientos sociales que veníamos trabajando antes del 15M y sin los cuales el 15M tampoco hubiera sido posible, que yo aquí creo que hay que reconocer a cada uno lo suyo, en estos momentos han perdido la iniciativa, o por lo menos el protagonismo, cuando, como, mejor dicho, la hegemonía como agentes únicos de movilización. Y si el 8M es un éxito, es porque el 8M es lanzado por el movimiento feminista de toda la vida en un ejercicio inteligentísimo de apertura a sectores que jamás hubiéramos imaginado que en ese momento hubieran podido salir a las calles. Se puede hacer también alguna analogía, aunque yo no me atrevo tanto, porque no lo conozco tanto, con el tema de los pensionistas, pero insisto, que no lo conozco tanto, y con alguna otra cosa. Es decir, cuando hay un motivo de movilización claro, esos movimientos sociales efectivamente actúan, tradicionales, ¿no? Digamos, actúan como punta de lanza y actúan como catalizador, pero luego su éxito depende de que ellos mismos consigan ser desbordados. Y eso es un cambio en las pautas de movilización de los últimos 20 y tantos, 30, 40 años, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, digamos que, primera cuestión, clarísima, emergen nuevos actores fruto de esa impugnación al sistema que supone el 15M. Además, empieza a haber un replanteamiento, yo creo que bastante claro, ¿no? Bastante potente, de que en esa Constitución del 78 y en esa transición hubo cosas, independientemente después de la valoración que haga cada cual, de si estuvo mejor o peor y tal, yo creo que empieza a haber un cierto consenso de que hubo cosas que quedaron pendientes.
de que lo que tenía que ser un punto de partida acabó siendo un punto de llegada. Y que por lo tanto hay temas que siguen pendientes hace 40 años y empiezan a necesitar urgentemente de un nuevo empujón. Por cierto, Manolo, aparte de ser amigo mío, que es muy listo, es visionario, porque puso esta charla el día, y no sé si a la hora, en que se está aprobando la exhumación de los restos de Franco en el Consejo de Ministros. Entonces, hay que tener puntería, compañero, las cosas como son. Si lo decimos a Joseba. Ya. Bien, en ese sentido, empiezan a emerger este tipo de cuestiones, este tipo de cosas que efectivamente dicen, ojo, que es que hay que dar un pendientes hace 40 años, un montón de temas que pensábamos que con los años iban a ir evolucionando, en el mejor de los casos, y que sin embargo se han quedado allí, ¿no? Entonces, no es casualidad, yo creo que no es casualidad que en estos momentos se esté hablando de la exhumación de los restos de Franco. Se podría haber hablado, fijaros, en los últimos 40 años de la marinera, ¿no? No es casualidad que se plantee de una forma clara la anulación de los juicios franquistas. Veremos a ver qué pasa, si sí o si no, pero bueno, está planteado, está encima de la mesa, cosa que no pasaba ni muchísimo menos. O a cuestiones que de alguna forma tienen que ver con la cultura política de este país. Hay una cosa muy curiosa que yo creo que a veces, sobre todo desde la izquierda, no tenemos en cuenta, o se nos pasa desapercibida, y que estamos viendo muy bien ahora en esta emergencia de los temas pendientes, y es que Manolo decía, en las cuestiones fundamentales de la transición, sobre todo de la Constitución, ganó la derecha. Vale, eso aquí no te lo vamos a discutir nadie, pero la derecha lo discute. La derecha considera que en la transición y en la Constitución de 78 dio su brazo a torcer demasiado. Y ahora están pasando lo que ellos creen que son las cuentas pendientes. Entonces, cuando hablemos de correlación de fuerzas, cuando hablemos de procesos constituyentes, cuando hablemos de todo eso, tengámoslo presente. La derecha considera que los que perdieron fueron ellos, que fueron los blandos, que dieron su brazo a torcer demasiado, que se dejaron comer la merienda. Y ahora, después de esta crisis de la que nos han sacado ellos, ¿verdad? Ahora tienen que pasarse las cuentas pendientes que se dejaron en el 78. Entonces, y este imaginario en el ámbito de la derecha política está muy encima de la mesa, o sea, está continuamente, y en el ámbito de una derecha más sociológica empieza a emerger de forma clara. O sea, estamos viendo estos días comentarios, estamos viendo opiniones, por ejemplo, con el tema de la exhumación de los restos de Franco, que ponen los pelos de punta. Pero hablo de comentarios de gente que entra a un periódico a comentar, por ejemplo, o de comentarios de tertulia en un bar en un café. Entonces, estamos viendo cómo efectivamente consideran que es que tienen que tomarse la revancha, que tienen cosas, ¿no?, que cedieron demasiado. No es casualidad tampoco que se plantee la reforma de la ley electoral, una reforma de la ley electoral que va mucho más allá de una ley electoral. Porque claro, la ley electoral al final es el proceso o es el resultante de una concepción del Estado. Y ojo, que cuando te pones a hacer propuestas concretas de reforma electoral, te das cuenta de la cantidad de hilos de los que tienes que tirar para hacer una reforma que, bueno, pues que merezca la pena, ¿no? Como comentaba Laura. Tampoco es casualidad la emergencia o el conflicto territorial, ya claro, es otro de los temas que quedó pendiente de 78 de forma manifiesta. Me decían anoche que habéis hablado muchísimo de Cataluña, entonces yo paso ya de puntillas, ¿vale?, para no tirarlo más. Y es evidente, por último... Perdón, sí. Es que es de fuera, ¿eh? Disculpad. Nada, se me da mal el agua. Gracias. Y decía, un tema que a veces se nos pasa también un poco por encima, pero yo creo que merece la pena profundizar, que es la cuestión generacional. Cuando lo nombraba antes. Ese dato, que por cierto recuperaron, porque yo te lo he pedido varias veces para escribir cosas y te lo tenía que volver a pedir. Entonces, ese dato que él sacó, ¿no?, de cuál es el porcentaje de personas hoy que votaron que sí a la Constitución vivas en España, ese dato es muy significativo. Pero fijaros si es significativo que hace unos días estuve trabajando yo en una ponencia que me habían pedido sobre una cosa muy divertida, sobre qué hay de nuevo en los nuevos movimientos, qué hay de nuevo en los nuevos partidos políticos, o las nuevas plataformas políticas. Y acudí a una cosa que a mí me resultaba muy sugerente por lo que tiene de cuestión de fondo. Unos compañeros sociólogos y politólogos tienen una web que se llama Electomanía. Si os gustan estos temas, yo os recomiendo que la visitéis a menudo porque hacen cosas muy divertidas. No tanto porque tenga gran valor científico, que lo tiene, sino porque son cosas divertidas, pero que te dan indicaciones muy chulas, ¿no? Entonces, ellos hicieron hace ya un año. Por lo tanto, yo creo que eso hoy habrá cambiado radicalmente. Pero hicieron hace un año un ejercicio muy divertido que consistía en decir, si mañana hubiera elecciones generales,
y solamente votaran en España las personas de 18 a 29 años, ¿qué pasaría? Si mañana había elecciones y solamente votaran de 30 a 44, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si solamente votaran de 45 a 47, a 64, no sé qué, y el siguiente tramo, ¿no? Bueno, eran 4 Españas absolutamente diferentes. No tenían nada que ver. O sea, cuando tú ves qué pasaría si solamente votaran los más jóvenes de 18 a 29, el mapa es una naranja que daña la vista. Hace un año de esto, hace un año, todo esto seguro que ha cambiado, ¿vale? Si tú haces la proyección con el 29-34, se comparte naranja con bastante morado, ¿no? Pero bueno, está. A partir del 34, o sea, la siguiente escala, básicamente en aquel momento era Partido Popular y un poquito de PSOE, y los más mayores Partido Popular. Insisto, esto hace un año y estoy convencida que esto ha cambiado, ha saltado por los aires ya. Pero qué significativo esa ruptura generacional, no solamente por el hecho de que los más jóvenes, o no tan jóvenes ya, ni siquiera votáramos lo que se supone que es el documento, ¿no?, que sustenta el pacto social, pues eso debería ser una constitución, sino por el hecho de que es que incluso electoralmente estamos viendo que somos ya 4 Españas absolutamente distintas. Cuando me preguntaban eso de qué hay de nuevo en lo nuevo, qué hay de nuevo en las nuevas plataformas políticas, una de las cosas que hay de nuevas es que recogen el sentir de la gente más joven de impugnación del sistema. Eso es una de las cosas que hay más nuevas. Pregunta, ¿eso va a seguir siendo así? No lo sé. Yo lo dejo en el aire, porque es otro de los temas de debate, ¿no? Por lo tanto, por ir concluyendo ya, que me he enrollado muchísimo, sí. Las cuestiones básicas que yo quería plantear es, si admitimos que el 15M es una impugnación al sistema que emerge tras una crisis económica que evidencia la incapacidad de la política para gobernar para todos, en beneficio de todos y de todas, si admitimos que esa impugnación ha dado lugar a nuevos actores, lo que algunos llaman nuevas élites, yo lo dejo en nuevos actores, que creo que es menos polémico por las connotaciones que puede tener, y en ese momento están emergiendo cuestiones pendientes que quedaban en la transición que dio lugar a la Constitución de 78, con ese panorama está claro el proceso destituyente que vivimos, está claro que pudo haber una voluntad, o que había una voluntad de iniciar un proceso constituyente, y en qué momento estamos. O sea, en el momento actual realmente estamos hablando de un proceso constituyente, seguimos teniendo, como decía Manuel, esas fuerzas de la por ellos de trabajar por ese proceso constituyente, y cuáles son los elementos básicos que tendríamos que estar trabajando y que teníamos que proponer, que tenían que darse para que habláramos teniendo en cuenta todas esas preguntas que hablábamos al principio, de correlación de fuerzas, de contexto internacional, de factores generacionales y, volviendo a Cristina Almeida, y así ya cerramos, ¿no?, si hicimos lo que hicimos y lo hicimos bien, o si estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Esas son un poco las cuestiones que yo quería plantear para el debate. Gracias.